Ok, ahora vamos a ver algunos de los ejercicios propuestos que ya les había dado de antemano en clases para que ustedes fueran estudiando. Bueno, aquí tengo eh, uno de los que ya yo les había dado y les estoy pidiendo que completen, o el mismo libro nos está pidiendo que completemos. Ahí se identifique un par de triángulos congruentes en cada figura, escriba la notación simbólica correspondiente y anote el criterio que garantiza la congruencia. Vean lo que me están pidiendo, ¿verdad? Me están pidiendo que identifique cuáles son los triángulos congruentes y que yo escriba de forma simbólica la congruencia y el criterio de congruencia de los triángulos. Este lado, el lado PS, ahí lo estoy señalando, de este triángulo es exactamente el mismo lado, también el lado PS, de este triángulo. Quiere decir que si este lado mide igual que este, entonces este lado mide igual que este. Es el mismo. ¿Cuál criterio estamos utilizando acá? El criterio lado, ángulo y lado. ¿Cuál es el ángulo? Aquí lo tenemos. El ángulo 90 para uno, el ángulo 90 para el otro. Ya podemos escribir que los triángulos son congruentes. Vamos en orden, tal vez RSP, triángulo RSP, que sería el de este lado, y el otro sería el triángulo en el mismo orden PSP. Y ya resolvimos el primero. Entonces, este mide 40, este mide 40, 50 y 50. Bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Resulta que aquí tengo un triángulo, está dividido acá por la diagonal, el rectángulo. Entonces aquí tengo un triángulo, tiene dos medidas, aquí hay un ángulo, es un ángulo de 90, todo rectángulo va a tener un ángulo de 90 en sus esquinas, me interesan esos dos ángulos, y vean qué es lo que tenemos, aquí un lado de 50, otro lado de 40, por aquí tengo un lado de 40 y otro lado de 50, ya saben cuál es el criterio, ¿verdad? El criterio aquí es lado, ángulo y lado, ¿lo ven? Tengo dos lados por acá y un ángulo en el medio de los dos lados. En los dos ocurre lo mismo, dos lados y el ángulo en el medio. Quiere decir que vamos a utilizar el criterio lado, ángulo, lado. Listo. Esa sería la respuesta para el criterio. Ahora, ¿cómo serían los triángulos? ¿En qué orden irían los triángulos? No sé, por ejemplo, este de aquí, podríamos comenzarlo así. Triángulo LKJ es semejante ¿a cuál triángulo? Perdón, semejante no, estamos hablando de congruencia, ¿verdad? ¿Cuál triángulo? ¿Cuál sería el otro? Es congruente ¿a cuál triángulo? El otro sería en el mismo orden, sería JLK, triángulo JLH sería más bien, JLH. ¿Por qué comienzo aquí? Porque es la puntita que va con la medida de 50, ¿lo ven? Yo comencé LKJ, entonces aquí comenzaríamos con JLH. Y ya tenemos la respuesta del ejercicio número 2. ¿Okay? ¿Qué criterio utilizaríamos aquí? Vamos a ver, aquí me están señalando un ángulo con otro ángulo. ¿Okay? Entonces tengo un ángulo, tengo un lado y tengo otro ángulo, el de 45 grados. Me dan dos ángulos y un lado en el medio. Fácil, ¿cuál criterio es? El criterio A, L y A. Para semejanza de triángulos. Listo, ya tengo el criterio. Ahora vamos a utilizar la nomenclatura esta para determinar cuál triángulo es congruente con cuál. Bueno, voy a comenzar aquí con el triángulo. Voy a comenzar con la B, que es donde está el vértice de donde están unidos los dos triángulos. Entonces, BAL, B, A y L, ¿okay? Va a ser congruente con cuál triángulo. Aquí sería B, D y C. Ajá. ¿Por qué? B, D y C. Vean que yo dije B, A, ¿okay? Y L. El final es donde está el ángulo de 45. Entonces aquí tengo que decir B, D y C, que el final es donde está el ángulo de 45 grados. Es para coincidir. Listo. Ya tenemos la respuesta de ese ejercicio. Dice, escriba de acuerdo con los datos la relación de semejanza entre los triángulos, anote el criterio que justifica la semejanza para cada pareja de triángulos. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Los lados. Tengo la medida de los lados. Significa que vamos a utilizar el criterio lado, lado, lado.
Entonces escribimos aquí donde dice criterio de semejanza, LLL. Listo, ya lo tenemos. Y triángulos semejantes, vamos en orden. Vamos a ver, tal vez, pequeño, mediano y grande. Entonces quiere decir que iría FHG, pequeño, mediano y grande. En el otro triángulo vamos a hacer lo mismo, pequeño, mediano y grande. ¿Cuál es el pequeño? 1, mediano es 1,5, el grande 1,8. Entonces el orden sería S, R y E. El triángulo FHIG, en este caso es semejante al triángulo S, R y E, para ir en el mismo orden, pequeño, mediano, grande. Y ya tengo la respuesta de lo que me estaban pidiendo. El otro es este que tenemos por acá. ¿Cuál criterio es? Es el criterio lado, ángulo y lado, ¿cierto? ¿Por qué digo que es el criterio lado, ángulo, lado? Bueno, vean aquí, tengo un ángulo, ok, y tengo dos lados, este que viene por acá y este que viene por acá. Entonces tengo un ángulo en medio de los dos lados. Ocurren los dos triángulos. Aquí tengo un ángulo y además ya me señalaron que esos ángulos miden igual. Y aquí tengo los dos lados en medio, ¿lo ven? Los dos lados y el ángulo en medio de los dos lados. Entonces ya sabemos que el criterio que vamos a utilizar es el criterio LAL. Ahora bien, ¿en qué orden van los triángulos? Tal vez pequeño a grande, digo pequeño a mediano. Entonces AMC, voy a ir en ese orden, en el primero, en este de acá, sería el triángulo AMC, para ir de pequeño a grande o a mediano, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo en el otro. Entonces vamos de pequeño, vean que el pequeño es 4, a mediano que es el 6. Entonces sería FKE. Lo escribimos que sería el triángulo FKIE. Y listo. Entonces, bueno, en el próximo video vamos a estudiar lo del teorema de Tales, o vamos a resolver el ejercicio o los ejercicios con teorema de Tales.